programa de economía de la UNAM. Bueno, me va a permitir compartir pantalla. Sí, sí. Bueno, ¿se ve bien? Sí, señor. Bueno, perfecto, vamos a comenzar. Entonces, a mí me toca un reto interesante que es el ejercicio de mirar, ¿sí?, el efecto de la responsabilidad empresarial y el desarrollo regional. Y la idea un poco es plantear la respuesta a la pregunta. La repregunta es: ¿qué responsabilidad tienen las empresas en el desarrollo regional? Este ejercicio, digamos, es un ejercicio que uno lo puede abordar desde distintas perspectivas, pero también, digamos, desde la perspectiva teórica o desde el ejercicio que uno como docente ha tenido, uno puede, digamos, acercar algunos elementos de la teoría y la práctica, ¿sí? Y, digamos, dar algunas indicaciones al respecto. No soy el gurú del tema, pero en la experiencia uno puede ver que hay algunos elementos comunes, tanto en la práctica académica como en la investigación, que nos permiten dar, digamos, respuesta a una pregunta tan interesante en el ejercicio que estamos hoy en un momento pues, complejo en la sociedad, donde todos los actores locales y sociales tenemos parte y responsabilidad, y aquí pues vamos a ver uno, digamos, de esos actores que inciden en el desarrollo regional, que son las empresas, que en última son como una unidad básica de producción, de consumo, pero también tienen una función social, que es aglutinar intereses y coordinar un poco de esfuerzos y recursos que se tienen. Entonces vamos a tratar de darle respuesta a ese ejercicio, pues con la siguiente agenda voy a retomar algunas nociones de empresa, voy a inmiscuirme el tema de la responsabilidad social empresarial desde una perspectiva más un poco activa o práctica, cómo se apropia esa responsabilidad social empresarial un poco para ver cómo se involucran temas de innovación, inclusión, sostenibilidad, los beneficios que puede traer esa responsabilidad social empresarial en el ejercicio del desarrollo de la dinámica propia de una empresa y un poco empatarlo con el tema de desarrollo regional para dar respuesta a la pregunta. Entonces yo, digamos, uno como académico siempre tiene parte de un punto y bueno, y desde dónde partimos. Y yo le comentaba la semana pasada a algunos de mis compañeros, ahí el área de negocios y economía, qué definición tenían de empresa. Y pues normalmente cuando uno le preguntan sobre empresa, uno siempre hace alusión a procesos productivos, dinámicas de generación de valor, ¿sí?, cadena de suministro, todos los elementos propios que conforman una unidad productiva o una entidad económica, ¿cierto? Entonces, en esa entidad económica se combinan recursos humanos, financieros, con el fin de que producir bienes y servicios para satisfacer necesidades. Y esa unidad organiza y transforma los insumos para obtener un bien final, unos insumos y un producto final. Y pues generar bienes y servicios para los consumidores. Entonces, cuando uno ve esas nociones de empresa, uno siempre la está relacionando con una actividad productiva, ¿sí? La empresa tradicional, la que genera bienes y servicios. Tenemos otras concepciones básicas, como una organización o entidad comercial que busca obtener ganancias a través de la producción de bienes o prestación de servicios, el ejercicio profesional de una actividad económica planificada con la finalidad intermediaria en el mercado de bienes y servicios, o la combinación más pequeña de unidades jurídicas que constituye una unidad organizativa de producción de bienes y servicios que disfruta de cierta autonomía, contiene unos recursos y ejerce uno más actividades en uno o varios lugares. Entonces, concepciones básicas relacionadas con una, digamos, dinámica muy productiva y muy de generación de ganancias y beneficios a partir de producir unos bienes y servicios usando unos recursos para satisfacer necesidades. Y si uno empieza a ver esa concepción básica, ahí poco se puede ver la dinámica de esa responsabilidad social empresarial, ¿sí? Claro, el papel de la empresa ha ido cambiando en el ejercicio, pues hoy, en el siglo XXI, pues tenemos una dinámica más compleja, 8.000 millones de personas, problemas de desigualdad, cambio climático, etcétera. Y estas nociones tradicionales, pues vienen de hace algunos años y orientaban todo el ejercicio de cómo es la dinámica empresarial y hacia dónde debe ir. Pero esas definiciones se quedan cortas ante los, digamos, enormes retos que presenta una sociedad actual, ¿sí? Y esa, entonces, definición tradicional para resumir es producción, obtener beneficios, y esas empresas tienen distintos tamaños y están organizadas en algunos sectores o actividades productivas para satisfacer necesidades. Entonces, siempre reduciéndonos a un ejercicio muy desde el punto de vista productivo, de generación de valor
o de producción de bienes y servicios. Más adelante, pues las cosas van cambiando y hay que adaptarse un poco a otros ejercicios más dinámicos porque la sociedad lo requiere y los mismos procesos a nivel social, económico y cultural, ¿sí? Globalización y todos los efectos de ella, el intercambio comercial, ¿sí? La desigualdad, la pobreza, bueno, efectos tanto positivos como negativos de la integración económica y de todo el avance del modelo capitalista. Entonces, esas concepciones más ampliadas o ampliadas tienen una serie de elementos que ya van acercando un poco más a esa realidad tan economicista que puede decir uno, mencionar en algún elemento. Entonces, ya se ve como una organización social, empiezan a incluirse más elementos activos de un elemento más orientado a un entorno en el cual la empresa puede tener unos papeles o unos roles más activos. Entonces, esa organización social que involucra a personas en pro de un objetivo común, ya sea la maximización de beneficios, se sigue manteniendo como una unidad, como un elemento o criterio básico, porque la empresa es eso, es una unidad productiva que siempre busca ganancias y beneficios. Sí, pues obviamente ese no es, digamos, ese es el objetivo inicial, pero pues más adelante vamos a ver que ese objetivo se puede o se debe ir transformando hacia el elemento que también puede aportar a otros elementos del desarrollo económico y social. Pero sí es fundamental y hay que reconocerlo que si la empresa no genera beneficios, no genera ganancias, pues poco puede ayudar a esa dinámica. Otra vez que las ganancias que ejerce pues también estén entendidas en un marco un poco más de respeto por el entorno, el medio ambiente, las relaciones laborales, etc. Entonces también se convierte como en un agente de desarrollo regional, es motor de crecimiento económico, genera ingresos, oportunidades de empleo y contribuye al desarrollo de infraestructuras y servicios en sus comunidades locales. Entonces ya se le va asignando un rol un poco más activo de una unidad solo que produce bienes y servicios, sino también produce y genera externalidades, beneficios, tiene responsabilidades, ¿sí? Y esas responsabilidades pues le dan, digamos, un toque más social que es el que requiere el mundo actual. Es también una entidad innovadora porque allí se desarrollan las ideas, ¿sí? Nuevos productos, bienes y servicios que reemplazan a los otros y que mejoran el uso eficiente de esos recursos que tiene que estar en toda actividad productiva, ¿sí? Y tecnologías que impulsan ya el progreso económico y también social. Entonces empieza ya a ser, digamos, como un motor no solo de crecimiento económico, sino también de cambio social. Y aparece pues una entidad responsable socialmente que de la cual ya se esperan otro tipo de cosas, además de producirnos esos bienes y servicios. Entonces, va cambiando la concepción, ¿sí? Y se empiezan a incluir otras dimensiones que son fundamentales para que la empresa transforme ese rol y también pueda ser un agente de cambio y transformación social. Y a esas concepciones ampliadas, pues se le incluyen, por así decirlo, algunas dimensiones del ejercicio de la práctica empresarial. Entonces debe haber una dimensión social, un compromiso con la comunidad, debe tener contribución a causas sociales, participación en iniciativas de desarrollo comunitario, promover la equidad y diversidad en el trabajo, sí, ya como una serie de responsabilidades más allá que simplemente aglutinar y asignar los recursos que tiene escasos para organizar un proceso productivo de satisfacción de necesidades generando beneficios. Tiene, y es importante en este punto de la historia, tener una dimensión ambiental, la disposición de prácticas sostenibles que mitiguen el impacto del medio ambiente, que manejen eficiencia en el uso de los recursos, producción más limpia, eliminación de los gases de efecto invernadero, manejo de los residuos, el agua, la biodiversidad, etc. Y todo eso también la lleva a que empiece no solo a tenerlo en cuenta, sino también a exigírsele. Y aparecen también en el escenario del entorno, pues lo que son las certificaciones y los reconocimientos a esa actividad. No solo que la empresa lo empiece a considerar dentro del ejercicio y que sea su responsabilidad, sino que también la sociedad un poco más informada, un poco más consciente y responsable, ayude también y lo valore a través pues, de distintos premios, reconocimientos, certificaciones por esas prácticas que tiene. La empresa no se puede olvidar, obviamente, de una dimensión ética, ¿sí? Donde, digamos, en la toma de decisiones de sus distintas acciones, tiene que involucrar elementos que respeten un poco las normas, las relaciones sociales, prácticas que sean justas y transparentes, que respeten las leyes, y los derechos humanos y que en sus prácticas, con el objetivo de maximizar las ganancias y beneficios, tengan una serie de elementos que también aporten al desarrollo y al respeto por unas normas que van a permitir que la sociedad también alrededor de esa estructura empresarial también obtenga beneficios y tenga, digamos, una serie
de conductas que les permitan a todos participar de esos beneficios. Y la dimensión cultural, que no sea parte de ese entorno cultural, está donde le es, digamos, no le debe ser ajeno y donde ella debe participar en ese ejercicio, respetando las diferencias culturales, la promoción de la diversidad, colaborar también con el entorno local propio donde está, ¿sí? Que no, digamos, asuma o adquiera o absorba esos beneficios que le da pues los recursos, el entorno que tiene, el capital humano que tiene a su alrededor, sino que también ella deje algo que ayude a transformar esa realidad. Entonces, dentro de esa perspectiva, vamos viendo una serie de dimensiones y de concepciones que van llevando a la empresa a transformar su rol. Y también vemos a la empresa como una organización, y al hablar de una organización, ya la tenemos, digamos, estructurada de una manera más adecuada con el fin de obtener unos beneficios. Y hablaba yo con algunos profesores y me decían, no, es que cuando es una organización, ¿cierto? Ya, digamos, esa estructura le va a permitir, más que modernizar, organizar su dinámica productiva, su cadena de valor, ¿sí? Su servicio de producción, a través de una serie de objetivos que van más Disculpe, allá de eso. Y normalmente, pues, que se orienta a la obtención de gente o beneficio empresarial, pero también, digamos, administra y ejecuta unos recursos humanos, técnicos y financieros. Entonces, se va dotando ese concepto y se va transformando de acuerdo a esa realidad, pero también al papel que debe jugar esta empresa dentro de la dinámica estructura productiva y social. Pasamos entonces al ejercicio que empieza a tener sentido para dar respuesta a la pregunta, y es el término de responsabilidad social empresarial, que se concibe como actualización de a esa noción de empresa tradicional, de la dinámica y del aporte que tiene que tener en un ejercicio. Entonces es una nueva forma de gestionar las decisiones de la empresa, ¿sí? Las acciones, la elección de todo tipo de recursos, todo tipo de decisiones, desde la elección de los recursos, el personal, la forma, el método, la estructura jerárquica, el entorno, las relaciones que va a establecer con los marcos jurídicos, con los lugares a donde llega, ¿sí? Donde se busca que esas operaciones ya tengan un ejercicio más orientado a la sustentabilidad y a la sostenibilidad en el ejercicio no solo económico, sino social y ambiental. Y pues obviamente no podemos olvidar que dentro de la estructura productiva, y uno conoce ejemplos de que ya es necesario el ejercicio de respeto por el medio ambiente, ya no como una opción, sino como una inclusión, ya que una obligación que tienen las empresas, porque ellas son las que requieren esos recursos que se están utilizando, explotando, ¿sí? Y si no se tiene esa conciencia con ese uso de los recursos para ejecutarlos de la manera más armónicamente posible, ¿no? De que generen beneficios, pero que también nos lleven, digamos, a que podamos en generaciones futuras proveer unas mismas dinámicas en términos de desarrollo, en términos de consumo, y no agotemos esos recursos pues, que ya están, digamos, bastante limitados. Entonces, reconoce también el papel de los grupos de interés, ¿sí? Que no es solo el consumidor, que no es solo una sociedad, sino que ya es parte de un ejercicio de desarrollo conjunto. Y es entonces una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente con la gestión misma de la empresa. Entonces la empresa ya tiene otro tipo de preocupaciones, no solo las preocupaciones de cómo resolver los problemas del día a día, de cómo gestionar los recursos, de un cambio de precios, del cambio de la tasa de cambio, de elementos de las políticas, de las interacciones de un mundo globalizado con una competencia, con unas empresas que son innovadoras y eficientes, sino también involucra y le corresponde, ¿sí? como elemento fundamental pasar a emprender acciones que tengan, ¿cierto? Que un impacto sobre ese entorno y sobre las relaciones que establece, no solo a nivel laboral, empresarial, sino social con los distintos entornos en los que ella se desarrolla. Y esa responsabilidad social empresarial, pues en un momento puede ser asumida como, por así decirlo, un peso para las empresas que, además de preocuparse por sus problemas internos de la estructura, tienen que buscar una forma de empezar a tener acciones en un ambiente que a veces no les es conocido o para las cuales ellas no tienen, digamos, un diseño estructural dentro de su estructura misional, porque muy pocas empresas, eso también lo hablaba con algunos, declaran en su misión este objetivo, ¿sí? El objetivo del respeto por el medio ambiente, de las relaciones laborales, por el otro, por el entorno, porque ellas inicialmente siguen, a pesar de que ya se reconocen otros espacios, todavía no se desarrolla como un principio básico de la empresa obtener beneficios, generar ganancias, pero también ser sostenible y sustentable y responsable
con ese entorno. Y en esa responsabilidad entonces se empieza a adquirir un compromiso que ya pasa a ser una obligación, un poco por así decirlo, y debe ser un compromiso consciente de cumplir con la finalidad de la empresa, obtener ganancias y beneficios, pero tanto en lo interno como en lo externo, considerando esas expectativas, necesidades de ese entorno, sociales y ambientales, con todos sus participantes, con lo que se llaman los grupos de interés de esa dinámica. Y no solo que le corresponde a eso, sino debe respetar esas normas, ese entorno, esas prácticas, esos valores, esas concepciones a veces del mundo de las comunidades donde llegan, ¿sí? Que en el ejercicio propio de más que explotar, usar un recurso para satisfacer unas necesidades en un mercado que está dispuesto a pagar, pues también se tengan elementos de reconocimiento un poco de otros elementos como la inclusión, la equidad y los beneficios sociales. Y contribuyendo así a la construcción del bien común, no solo en la esfera económica, sino una concepción un poco más relacionada con ese concepto de desarrollo integral y multidimensional que estamos abocados en los últimos años. Entonces, esa responsabilidad social empresarial empieza, digamos, o parte de una serie de elementos o requisitos en los cuales la empresa ya tiene que reconocerse y desarrollarse sí, o sumergirse para ser, digamos, una serie de declaración de principios o valores propios de la empresa. Entonces debe tener en cuenta el impacto social, el impacto ambiental, los temas de transparencia y ética, ¿sí? La participación en la comunidad, dejar de ser un agente un poco pasivo que extrae recursos, que se apropia de pronto de un excedente económico por algunos, digamos, de los agentes económicos que le permiten de ese entorno, de ese capital social, que se ubica en un entorno que le es favorable porque tiene bajos costos en términos de los recursos o los pagos o los salarios que se pueden hacer, porque hay gran abundancia de mano de obra, pero también tiene un compromiso más allá con la comunidad que debe ser, digamos, más directo. Y respeto por ese intereses a las partes interesadas, a las partes en las cuales los grupos están activos. Entonces, la responsabilidad social empresarial, digamos, lleva a la empresa a considerar y responder a las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, no solo del entorno, de sus accionistas y de ese interés privado común, que son entidades, ¿cierto?, con ánimo de lucro, de beneficios, pero también tienen otra consideración social, ¿sí?, con sus empleados, las comunidades locales, el medio ambiente. Y es un compromiso, ya pasa a ser integral. No es una cuestión allá apartada, sino se trata de un compromiso que abarca otra serie de aspectos económicos y sociales, culturales y ambientales en todas las actividades y decisiones importantes de la empresa y en cada una de las etapas del proceso productivo. Esas implicaciones llevan a veces a que uno entonces plantee una serie de elementos. Dice, bueno, si ya se ha avanzado en ese ejercicio teórico, si ya es reconocido, si ya se ha planteado, ¿cómo es el papel de la empresa en la realidad? ¿Y cómo se ha puesto en práctica ese ejercicio de involucrar esos elementos que son fundamentales para una estructura social compleja con tantas dinámicas y fenómenos y problemáticas que resolver? La informalidad, la pobreza, la falta de competitividad, la falta de inclusión, ¿sí? De pronto el desarraigo con algunas cuestiones ambientales o el desarraigo con la cultura, ¿sí? Que entran a veces las empresas en pro de obtener unos beneficios, digamos, a romper unas dinámicas propias con el ciclo, ¿sí? Del agua, con otros ciclos ambientales necesarios. Y nosotros lo vemos y lo estamos viviendo hoy en día con todo este cambio climático que para algunos todavía es, por así decirlo, un cuento chino, pero que realmente no es así porque se vive día a día y nosotros en las decisiones, tanto económicas como sociales, están, digamos, reflejados que es necesario un cambio de esa orientación, es necesario que orientemos esa práctica empresarial hacia esa serie de elementos y el tema de responsabilidad social lo aborda y lo abarca, pero hasta dónde esa responsabilidad y hasta dónde esas exigencias si realmente están permitiendo que se transforme la realidad de la empresa, ¿sí? Para que la empresa realmente sea ese agente de cambio y de transformación social, que es, digamos, como el rol que debe tener. Porque es que al estar la empresa en un ambiente interno y en un entorno que le puede ser o no favorable, la empresa tiene que estructurar sus acciones para aprovechar de la mejor forma esos recursos y posibilidades que tiene, sino para ayudar a transformarlos y generar, digamos, beneficios y externalidades. Entonces, sobre ese papel hay muchos cuestionamientos. Dice uno, bueno,
si se está hablando desde hace tiempo, porque no es hace 5 o 10 años, tema de responsabilidad social empresarial, ¿sí? Hay acuerdos a nivel mundial donde la empresa, la producción tiene que ser más interesante. Tuvimos los objetivos de desarrollo del milenio, ahora los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿si es parte fundamental ya la responsabilidad social empresarial o solo es un apartado más del desarrollo empresarial? ¿Y qué tipo de rol está jugando? Si uno habla de responsabilidad social empresarial y lo habla desde la perspectiva, por ejemplo, gubernamental, ¿qué le exige el gobierno a las empresas? Que tengan responsabilidad social empresarial y que se metan en el cuento de tener impacto, ¿cierto?, en su entorno. Y ese impacto, ¿cómo puede ser medible, cuantificable? ¿O cómo podemos decir que una empresa es responsable socialmente? Cuando, pues, en aras de la responsabilidad social empresarial y de conectarse con su entorno en un ambiente productivo, dota de algún tipo de kits escolares o de computadores a la comunidad local, o si hay, digamos, unas políticas o acciones más activas que en realidad ayuden a transformar. Porque entre declararlo y asumirlo como una práctica de la empresa importante, pues es ahí un largo trecho. Y a veces uno se queda en que lo asume como un deber más, pero no como una acción integral e importante en su ejercicio. Entonces empieza a haber cuestionamientos hacia dónde. ¿Es parte integral de la acción empresarial o es simplemente un cumplimiento de requisitos, ¿sí?, de normas, pues para poder ejecutar la actividad y que realmente, pues para, digamos, responder a esas exigencias en algún momento? Me encontraba realizando esta presentación con algún documento que decía, bueno, responsabilidad social empresarial, ¿es moda o demanda social? Y pues el documento un poco llevaba eso, a que debía haber ese rol transformador, que si se hiciera clic en la empresa, ¿cierto?, sobre ese rol y que deje de ser una obligación para pasar a ser, digamos, como una función misional reconocida dentro de los estatutos, dentro de los valores corporativos, ¿sí? Y eso pues requiere un ejercicio de transformación no solo de la estructura interna de la empresa, sino la empresa está inmersa en una sociedad y en un entorno que es el que le posibilita o no desarrollar. Porque cuando la empresa ve, si volvemos a la definición tradicional, que eso le va a traer beneficios, pues lo incluye rápidamente, pero si inicialmente no ve el camino rápido o no es consciente de cómo se puede estructurar adecuadamente, pues puede haber una serie de elementos que limiten esa inclusión. Perdón un segundo, veo varias cosas en el chat. Bueno, no, listo, era de la existencia. Perfecto. Entonces, esa responsabilidad social empresarial, ¿sí?, es difícil asumirla, pero también hay que mostrar el camino para que se deje de ver como ese peso que tiene una organización por responder a algunas exigencias de pronto de tipo gubernamental y que pueda ejercer su labor para obtener las ganancias, que es el término, ¿sí?, o el elemento fundamental. Entonces uno se empieza a dar cuenta de que es necesario que la empresa se transforme hacia ese objetivo de incluir elementos que lo menciona la responsabilidad social empresarial, pero que dentro de las teorías del desarrollo también está como involucrar otra serie de dimensiones, ¿sí? Entonces, todas las teorías económicas, administrativas y sociales están un poco orientadas a eso, pero ¿cómo se hace ese clic si venimos de una sociedad que todavía sigue teniendo prácticas al respecto, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio, la empresa es el resultado de un entorno que le permite, le posibilita el desarrollo o lo limita. Y pues obviamente el escenario tiene que cambiar, que la empresa también cambie. Y el escenario empieza a cambiar porque ya se empieza a reconocer esa responsabilidad social empresarial dentro del escenario, del conjunto, digamos, del mercado. Entonces empiezan a haber una serie de premios, una serie de beneficios, empiezan a haber indicadores de responsabilidad ambiental, social, empresarial, que empiezan a involucrar y que empiezan a decir, oye, la empresa sí es necesario que se adecue porque eso ya empieza a ser un factor de reconocimiento que en últimas le puede posicionar y le puede terminar generando beneficios. Entonces ya se convierte como en un medio para el fin último de esa generación de beneficios. Entonces, uno se pregunta todavía si esa responsabilidad social empresarial afecta o influye en los principios rectores de la actividad empresarial y productiva. Y uno piensa que desde el punto de vista de esa definición tradicional es difícil porque pues todo lo que genere un costo que no pueda ser recuperable rápidamente, pues la empresa no lo va a tener dentro de su estructura. Pero ya cuando se empiezan a ver beneficios tangibles y monetarios, la empresa lo incluye. El problema es que solo se incluya como un ejercicio
de beneficios, y entonces esa definición ampliada sigue estando atada al beneficio económico como un único elemento. Entonces seguimos siendo un poco relacionados con ese ejercicio. Entonces lo hace más como algo que me trae beneficios, pero no por como que lo considero apropiado dentro de la estructura y lo apropio y lo inserto. Entonces, también interesante mirar cómo se asume y quién la asume realmente. En el ejercicio de la empresa, pues, cómo se puede asumir eso. Sí, la junta directiva, los empleados, el entorno, cómo, digamos, se puede llegar a asumir. Entonces, hay una serie de cuestionamientos que dicen, necesitamos actuar la estructura empresarial, su misión, ¿sí? Una serie de elementos, pero es necesario que se mire la forma de que se involucre, ¿sí? Pues estaríamos contentos de que le involucre, pero el medio con el cual se involucra como un deber no es, sino que realmente se conciba como parte fundamental de la empresa y se conciba como un valor, por así, de la empresa, de la compañía, como algo necesario y pertinente. Bueno, entonces seguimos acá con el ejercicio de eso. Entonces, ¿cómo se empieza de pronto a hacer tangible que la empresa empiece a incluir elementos de responsabilidad social empresarial? Y uno empieza a ver que en el mercado se empiezan a dar esos reconocimientos. Y la misma estructura social empieza a decir, bueno, yo, sí, ya como consumidor, bueno, obviamente dependiendo del tipo de sociedad, sociedades más avanzadas o desarrolladas, pues se pueden dar el lujo de pagar unos altos precios porque la empresa es socialmente responsable, porque tiene prácticas que respetan los derechos humanos, el medio ambiente. Pero en algunas sociedades, pues donde la falta de recursos y la escasez de ellos nos obliga a mirar una compra solo por el precio y la cantidad que podamos hacer, pero sí se van avanzando en algunos, digamos, partes del mundo en reconocer eso y empiezan entonces a marcar esa pauta hacia ese reconocimiento de aquellas empresas o actividades, sí, o líderes que empiezan a desarrollar. Entonces hay una serie de reconocimientos, están los premios, ¿cierto? Que se dan en distintas partes del mundo a líderes en responsabilidad social y sostenibilidad, a la lista anual de las 100 corporaciones más sostenibles del mundo, que empiezan a incluir áreas como el rendimiento ambiental, social y de gobernanza, ¿sí? Otros que están relacionados con el liderazgo en el impulso de la innovación, la inclusión y el desarrollo sostenible, otras empresas y líderes con compromiso excepcional con temas como la responsabilidad social corporativa, la inclusión, la sostenibilidad, la transparencia y la gobernanza. Entonces, ya es necesario, ¿sí? Y es necesario que se asuma ese rol porque realmente ya es un reconocimiento que se puede traducir en beneficios tangibles para las empresas y en una estructura que le va a hacer, digamos, un poco más amigable con ese entorno. Y pues al ser amigable y reconocible, pues va a tener unos beneficios. Empiezan a aparecer unos índices que reconocen esas empresas líderes en sostenibilidad, ¿sí? Las empresas con compromisos con la equidad, por ejemplo, la igualdad de género en el lugar de trabajo, evaluando las políticas y prácticas relacionadas con temas de igualdad de oportunidades ante las brechas que hay en términos salariales, en términos de inclusión de distintos grupos que son más vulnerables. Y esa serie de reconocimientos también se traducen, ¿cierto?, en certificaciones, ¿sí?, a empresas que cumplen con esos altos estándares en esos entornos y en esas dinámicas. Y empieza a ver, digamos, a destacarse eso y empieza a verlo como algo que es valorable desde distintos puntos de vista. Y eso empieza a generar recordación, por así decirlo, reconocimiento, reputación, ¿sí? Y eso lleva pues a que también esos tipos de reconocimientos, desde cuáles son las empresas que están en el corazón, en la mente de las personas, y cuáles son aquellos lugares mejores para estar en un país o en un territorio. Entonces se van organizando unas estructuras externas que empiezan a dar esas señales y que las empresas lo retoman y reciben esas señales y empiezan a transformar un poco su estructura productiva porque en algún momento necesitan destacarse y al destacarse eso se le traduce en beneficios, ¿sí? Beneficios que se pueden, digamos, reflejar en cuestiones, por así, impacto social. Y en últimas, cuando una empresa está muy bien posicionada en el entorno, ¿cierto? En la mente o en la cabeza o en el corazón de las personas y es reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar, pues ya empieza a sobresalir. Y esa, digamos, lugar más alto que tiene sobre otras empresas, pues le empieza, ¿sí?, a destacarse y eso, destacarse, pues la lleva a tener una serie de beneficios en términos de acceso a recursos de financiación, porque es una empresa que tiene reconocimiento,
a captar mayor poder de mercado. Un poco también las empresas empiezan a ver ese ejercicio de la competencia y tienen que empezar a transformar. En última, la sociedad se beneficia de que todas las empresas estén luchando por incluirse dentro de esos tops, ¿sí? Dentro de esos índices, y obviamente resaltar, y ese resaltar pues les trae beneficio. Entonces, esos reconocimientos empiezan a mostrar que debe haber un ejercicio de apropiación de esa responsabilidad social empresarial. Y entonces ya empezamos un poco como a resumir algunos elementos básicos de ese entorno de cambio de la percepción de la empresa y de cómo la empresa debe empezar a ajustarse a las dinámicas propias de una sociedad que está en avance, cambio y transformación constante, pero que también hay momentos en los que cada vez más tienen crisis que deben ser resueltas, y las crisis nos llevan a repensarnos un poco esa dinámica, porque pues el ejercicio del consumo, a veces llevado al consumismo, o ese ejercicio un poco ilógico de no tener respuesta medioambiental, reconocimiento, prácticas, a un ejercicio de agotamiento de los recursos, son los insumos con los cuales las empresas tienen ganancias, pues es a veces como que no cabe dentro de la lógica del beneficio. Si se piensa desde esa perspectiva tradicional, así sea esta responsabilidad social empresarial, algo como que lleva en últimas a lo mismo, pero pues es una forma de empezar a ejercer cambios en las dinámicas productivas, que terminan generando beneficios, pero que ya esos beneficios económicos, esas ganancias, pues ya pasan a un segundo plano, porque realmente tiene la empresa una serie de impactos en el entorno y en el medio ambiente que son fundamentales y pues que ayudan al desarrollo regional integral de una sociedad. Entonces, para que haya apropiación de esa responsabilidad social empresarial, las empresas deben, digamos, tomarlo como un compromiso ineludible, un ejercicio prácticamente que se basa en la declaración de principios de respeto por el medio ambiente, de respeto por el entorno, de los recursos, ¿sí? De cuidado, y todas las prácticas y decisiones tienen que estar orientadas a ese ejercicio. Debe haber también dentro de ese elemento reconocimiento de prácticas, ¿sí? Y que haya un desarrollo profesional, por ejemplo, de los empleados y de las partes que están en contacto, y que impliquen el desarrollo profesional y también personal, con los ejercicios de innovación productiva, un poco de innovación laboral, todos esos ejercicios del trabajo remoto, de la posibilidad que tienen las personas, a veces algunos grupos, por ejemplo las mujeres, de tener un desarrollo personal, ¿cierto? Más allá del desarrollo profesional, porque tienen la posibilidad de estar cumpliendo unos roles, ¿sí? Dentro de su entorno social, que les son propios y que, digamos, son necesarios para que ellas también puedan desarrollar otro tipo de ejercicios, que sea un reconocimiento de sus distintas labores, que, digamos, también se eliminen todas las brechas que hay en género en términos de los pagos y las estructuras. Ahorita, más adelante, les voy a mostrar algo que salió precisamente la semana pasada, digamos, en la muestra que hubo de los mejores lugares para trabajar en Colombia, donde se hizo un informe especial del tema de la mujer y su participación en el mercado laboral, y toda una serie de elementos que ellas valoraban de esa práctica, que es algo muy interesante, que toca y que, digamos, está relacionada con este tema y con este entorno, que es fundamental también para el desarrollo integral de todas las partes de la sociedad. Entonces, los temas de inclusión no solo de la mujer, de los jóvenes, ¿sí? De los grupos vulnerables, cuestiones de género, raza, migrantes, toda una serie de actores sociales que empiezan a exigir, tienen demandas sociales que muchas veces no son resueltas en un escenario, pero cuando se amplía la visión, pues es más factible que puedan incluirse activa y eficazmente dentro del ejercicio. ¿Sí? Obviamente, uno muchas veces, con esto no quiere decir que la empresa, estoy, no sé, satanizando el rol de la empresa debe concebir ese ejercicio, pero también la empresa está en un entorno y el entorno le posibilita o no ese tema de ejercicio de inclusión, ¿sí? Porque las normas están y las políticas están, pero muchas veces los empresarios no tienen la posibilidad de cambiar el entorno cultural de algunos grupos, de algunas percepciones que se tienen en la sociedad sobre las dinámicas sociales, políticas y culturales, y pues prácticamente a ellas no les es factible, no porque les genere beneficios, sino también que no saben cómo desarrollar y no tienen esa capacidad. Entonces ahí requieren un poco de la ayuda de los otros sectores, de los gremios, de la misma sociedad, para estructurar procesos que realmente permitan esa inclusión real y efectiva, que muchas veces en las normas se plantea muy bonito, desde unos muy buenos documentos, pero que no es práctico cuando se lleva al ejercicio aplicable a una sociedad con tantos
fenómenos y dinámicas complejas en nuestro país, por ejemplo, el tema de la paz, del desplazamiento, y pues toda una serie de elementos. El clima laboral que tiene que ser fundamental para el ejercicio que los distintos empleados y partes de una empresa participen, si se sienten en un clima laboral, digamos, que les es propio, que les no cómodo, que les es favorable, que les permite, que les reta, que los lleva a desarrollarse, pues obviamente ellos ven la posibilidad de desarrollar, de mejorar sus competencias, habilidades, lo que termina en que empresas que son más productivas, si son más productivas son eficientes, si son eficientes son competitivas, generan beneficios y ellos tienen ese desarrollo, digamos, integral. El tema de sostenibilidad es fundamental para apropiar este tema de la responsabilidad social empresarial, los incentivos, ¿cómo logro yo hacer, cierto? Si soy un Estado y tomo decisiones para que las empresas lo hagan más palpable y más real, ese ejercicio de transformación de esa dinámica tradicional, y cómo hago también que las que no lo están haciendo puedan cambiar el chip y empezar a ejercer ese tipo de cambios para transformar el entorno. Se habla entonces de que es necesario, sí, la inclusión o todo el tema de los negocios verdes, de la bioeconomía, como ese reconocimiento a que aquí un poco la imagen que tengo ahí, ¿cierto? Las monedas y el crecimiento del medio ambiente no tienen que ir, digamos, una por un lado y otra por el otro. O sea, es necesario y muchas veces cuando se es consciente de una serie de prácticas, pues en últimas esos beneficios se tienen que tener y, digamos, se pueden obtener sin desconocer la importancia del ámbito empresarial, pero también del respeto y el uso de esos recursos. Entonces, esa apropiación se puede dar, ¿sí? Y yo me encontraba con algunas cosas interesantes cuando preparaba la presentación. Y uno, digamos, desde la perspectiva tradicional, uno de los campos donde uno menos puede percibir que se puede dar ese cambio es muchas veces en temas de los portafolios de inversión financiera. ¿Sí? Esos portafolios de inversión financiera están marcados por el riesgo, la incertidumbre y todo eso. Y me decía yo, me encontré con cosas que sí se está dando ese ejercicio de apropiación a tal punto que ya cuando uno le va a ofrecer, por ejemplo, a un cliente un portafolio de inversión, ya digamos se pueden empezar a mirar esos temas de inversiones que sean sostenibles y sustentables. Y ya es un criterio que agrega valor a algún tipo de inversión, porque el inversionista ya está inmerso en esa lógica y en esa dinámica, reconociendo ese cambio y transformación que puede estar teniendo. Entonces, a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, surgen respuestas para dar un cambio a la mirada en la que se generan las ganancias. Hay iniciativas que ya son socialmente responsables, empiezan ese camino por allá en 2006, luego pasan a inversiones que sean verdes hasta lo que se conoce hoy como inversiones sostenibles, las cuales, según un dato que me encontré por ahí, son inversiones que han tenido un rápido crecimiento en los últimos años y alcanzaron por allá en el 2020 35 billones de dólares. Ya empiezan a marcarse unos beneficios, unas orientaciones al respecto, donde en campos que uno no concebía que pudiesen ser, digamos, aplicables esos temas de responsabilidad social empresarial porque están inmersos en una lógica de mercado más dinámica, más de incertidumbre y riesgo, que es la lógica como diría uno, un capitalismo más salvaje, más extremo, que se incluyan esos elementos de responsabilidad social empresarial. Cuando uno invierte en bolsa hay un alto riesgo y ese alto riesgo pues lo puede llevar a usted a obtener unos grandes beneficios, pero también unas grandes pérdidas. Entonces, sí, a veces la gente invertir porque son más propensos o avances a riesgo en finca raíz o en otro tipo de actividades productivas que no sean, ¿cierto?, marcadas por eso. Entonces, esas inversiones en portafolio tradicional que siempre se exigían o se daban, se presentaban, ¿sí? Orientadas desde la gestión sobre el riesgo y el rendimiento esperado, pues eso cambia a criterios de sostenibilidad y para seleccionar esos activos financieros en los cuales yo voy a invertir. Entonces ya se empiezan a utilizar criterios ambientales, sociales y de gobernanza, ¿cierto? Que son fundamentales y que ya se empiezan a exigir en el mercado. Entonces, el cliente lo exige, yo se lo proveo, pero al proveérselo, pues tengo un ejercicio indirecto, una externalidad positiva de bienestar social, y el otro lo valora y empieza también a exigirlo, y pues obviamente mi responsabilidad también la estoy cumpliendo y estoy aportando a ese entorno y esa dinámica. Y lo que les mencionaba antes, me encontré con, la semana pasada se lanzó el informe sobre los mejores lugares para trabajar en el país y tenían un énfasis en el papel de la mujer
y decía cómo de pronto la mujer que normalmente pues tiene una serie de brechas y todo, ¿sí? Y es un grupo a veces vulnerable en términos de la dinámica de inclusión laboral, ellas están valorando mucho en los distintos elementos para participar de la actividad laboral una serie de elementos y lo categorizaban por rangos de edad. Entonces, aquí se muestra, por ejemplo, que para las mujeres menores de 22 años es fundamental sentir que hace parte del mismo bando, que está en el mismo equipo de todo el, digamos, la dinámica de la estructura empresarial. Que además percibe que su jefe responde con interés a sugerencias e ideas y que percibe que la organización la anima a equilibrar su vida laboral y personal. Estos son los elementos que las mujeres más están valorando hoy en día, las mujeres menores de 22 años, como en relación con el ambiente laboral que ellas desean. Ambiente laboral que las empresas que son más reconocidas para, como lugares para trabajar, les proveen y les, digamos, les fortalecen el equilibrio personal, ¿cierto? Que sean tenidas en cuenta, que sean reconocidas. Pasamos al tema de entre 22 y 30 años, incluye un elemento como sentir que su entorno de trabajo es psicológicamente saludable, nuevamente aparece el sentir que hace parte del mismo bando y que percibe que la organización le anima a equilibrar su vida personal y profesional. Y vemos que casi en todos se repiten los mismos. Aquí entre las mujeres de 30 y 39 años está como tercer elemento creer que habrá una notificación si se tratase injustamente. A las de 39 y 52 están prácticamente los mismos, solo que en otro orden entre las 30 y 39. Y aquí para las mujeres mayores de 52 años aparece un elemento que es percibir que su líder coordina su equipo satisfactoriamente. Entonces miren que hay una serie de elementos que son más allá de la administración de los recursos, de si la empresa maneja técnicamente mejor. Otra serie de elementos que un grupo como la mujer empieza a utilizar y a definir que son favorables para su relación laboral. Y las empresas empiezan a ser reconocidas porque empiezan a generar un ambiente de trabajo propio, ¿sí? Que les permite a ellas estar un poco más relacionadas con ese ambiente laboral. Y yo diría que este ejercicio que se hizo para las mujeres, pues se puede traducir y también a los hombres. Y cuando uno se siente más partícipe de un proceso, pues obviamente uno está a veces en la capacidad de hacer el esfuerzo extra cuando se requiere, porque se le reconoce, porque se valora, porque se siente el equilibrio, se siente parte que es parte de un equipo de trabajo más que, como decían en algún momento, una capacitación, un grupo de trabajo que está disperso y que está orientado al logro de los objetivos, que actúan como una comunidad, ¿cierto? Una unidad común que permite que todos estén marchando hacia el mismo lado, ¿cierto? Que hacen parte del mismo barco y que todos, digamos, están orientados a lo mismo. Y ese ejercicio es un ejercicio más dinámico. Y si lo traducimos en términos de eficiencia, productividad y competitividad, pues de ahí parten esas inercias que se tienen que dar y ese clima y ese ambiente laboral que es propicio para que las empresas empiecen a ejercer ese liderazgo. Y si se parte, digamos, de estos ejercicios de apropiación de esa responsabilidad social en el ámbito laboral, social y cultural, psicológico, pues eso va a irrigar en los términos económicos que muchas veces todavía siguen siendo parte fundamental de esos elementos. Entonces vemos la cuestión de los indicadores sostenibles para mercados financieros y pues, de la apropiación de los ambientes laborales que son necesarios y fundamentales para que la empresa crezca, se transforme, sea competitiva y obtenga ganancias. Entonces, en el ejercicio de empezar a responder la pregunta, ya para ir cerrando, es necesario entonces decir, bueno, los beneficios que trae esa responsabilidad social empresarial, si se considera como una práctica y se le incluye como un valor, por así decirlo, en la empresa. Entonces, se mejora la reputación, ¿sí? El reconocimiento de los distintos grupos de interés, inversores, empleados, la misma comunidad de una empresa, ¿cierto? Que respeta el medio ambiente, que favorece algunas dinámicas, pues obviamente es un elemento que agrega valor porque mejora la confianza del consumidor y lo puede llevar a un aumento en las ventas y la fidelidad del cliente. Entonces, cuando usted se fideliza, se vuelve ¿sí? fiel a esa marca, es porque considera que esa marca trae una serie y transmite unos valores que le son propios. Si usted quiere sentirse, digamos, en ese ejercicio de consumo prácticamente consciente, es consciente de eso y lo valora. Y al valorarlo, está dispuesto a hacer el pago extra ¿sí? sobre ese ejercicio y eso le va a generar pues unos beneficios tangibles a las empresas. Es un elemento que ya había mencionado, que la diferencia en el mercado
las prácticas comerciales éticas y sostenibles atrae a consumidores conscientes que valoran esa responsabilidad, que buscan que las empresas estén cumpliendo esa función social y con ello puede aumentar la demanda de sus bienes y servicios. Atracción y retención de talento. Vea yo también que en algunos lugares se mide cuáles son las empresas en las cuales la gente quiere estar y trabajar porque el clima laboral es fundamental. Entonces, ahí las empresas, ¿qué es lo que adquieren? Si son reconocidas, atraen el talento, pues va a desde el capital humano que está más cualificado para desarrollar y más competente y que le va a tener unos beneficios que la misma empresa, digamos, no, unos beneficios extras que la empresa no ha dicho, puede capitalizar, ¿sí? Externos porque son propios de la persona que trae capacidades, formación, ¿sí? Práctica, experiencia que le es básica y si la persona quiere entrar en eso, pues pone a su disposición porque es, digamos, ese elemento que la persona está motivada porque es parte de ese ejercicio. Acceso a capital, decía también en otro momento, los inversores y prestamistas, ¿sí? Al ser reconocidas, pues van a ver que tienen, digamos, una serie de elementos que les pueden ser favorables y eso saben que se traduce en beneficios, en fidelidad del cliente y puedes acceder más fácil a capital a través de inversiones sostenibles o de cosas como bonos verdes y instrumentos financieros relacionados con esta responsabilidad social empresarial. Y se reducen los riesgos porque dentro del componente ético y de transparencia, ¿sí? Se evitan inconvenientes, ¿sí? De tipo legal, de tipo ético, ¿cierto? Si la empresa asume el respeto por las normas, por las leyes, las prácticas, pues obviamente no va a tener inconvenientes laborales costosos, no va a tener problemas legales que después terminen en litigios que le terminen haciendo pagar, ¿sí? Sanciones o multas que pues son muy altas y la empresa pues esos recursos los podría invertir en la dinámica propia. Entonces, por donde uno no mire, ¿sí? Sin necesidad de querer responder a esa lógica tradicional de solo beneficios y ganancias, involucrar la responsabilidad social empresarial es fundamental porque se traduce en beneficios tangibles, en algo que le permite diferenciarse, ser competitiva, estar activa, reconocida, lo que es parte fundamental para que la empresa siga ejerciendo esa dinámica de desarrollo social que es necesaria. Entonces, ahí lo empatamos un poco con el tema de desarrollo regional, ¿sí? Y cuando hablamos de desarrollo regional, pues ya ahí, si uno empieza a hablar del tema de desarrollo es un término muy complejo y si habla de regional, local o territorial, a veces se encuentra con algunas definiciones un poco más complejas, pero en esas definiciones siempre, digamos, hay un rasgo común. El desarrollo implica una dimensión más amplia o un ejercicio multidimensional, ya más allá del crecimiento económico y las teorías de productividad y eficiencia, donde pues hay también un elemento económico, social, cultural, ¿sí? Ético y muchas veces político, donde se deben, digamos, involucrar todos los actores y generar procesos de desarrollo que sean conscientes con la sociedad, el entorno, que sean capaces de mantenerse sostenibles, ¿cierto? En el tiempo y sustentables ambientalmente. Hay pues muchas visiones que vienen desde finales del siglo pasado, las visiones de Zen, de Masliff, que llevan a ese ejercicio y que han transformado el concepto del desarrollo y se considera pues como un proceso que está orientado a la transformación de las estructuras productivas para hacerlas más competitivas y todo, pero también para que haya más sinergias con el entorno de el uso de esos recursos y que no se concentre solo en la actividad económica y la generación de ganancias. Entonces, el desarrollo regional se concibe como un proceso de cambio social que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, el territorio, la localidad o la comunidad y de cada individuo residente en ella. No se pueden desconocer todos los actores locales y todos los intereses. Tanto el interés, se debe preservar el interés individual de ganancia y beneficio, pero sí que ello vaya en contravía a un interés social o colectivo con las prácticas de producción y transformación productiva, ¿sí? Se habla también en relación al desarrollo regional, desarrollo territorial, un proceso también de construcción social del entorno, donde tienen en cuenta características geofísicas, individuales, colectivas, y las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales del territorio. Entonces, el desarrollo regional y el término del desarrollo aplicado a regiones o territorios, ¿sí? Implica, digamos, incluir lo mismo que se ha incluido en la responsabilidad social empresarial. Entonces ya empieza a haber cierta conexión y cierta relación y cierta coherencia con el discurso al ver que realmente debemos dejar de preocuparnos solo por producir bienes y servicios y generar ganancias
si esto no trae un proceso de cambio, de construcción, unas relaciones que sean equilibradas, que sean dinámicas, que no se deje el ejercicio de obtener ganancias y beneficios, pero que en pro de esas ganancias y beneficios destruyan otro tipo de estructuras, de valores, de conexiones sociales. Y entonces, cuando hablamos de desarrollo regional, tenemos muchos elementos que considerar. Están los actores, ¿sí? Entonces hablamos del actor público, gobierno y todas las organizaciones de su estructura jurídica y política, está el entorno empresarial o el actor empresarial, ¿sí? Están los gremios, las asociaciones productivas, las mismas entidades, las empresas, está la academia, que juega un rol fundamental e importante en el proceso de transformación social, porque es muchas veces el que aglutina, ¿sí? y estructura las relaciones articuladas de esa sociedad, y está la sociedad, ¿sí? La sociedad o sí, la comunidad en la cual, digamos, hay distintos intereses, asociaciones que están luchando por reconocimiento de algunos derechos y valores y cuestiones, pero que también son parte fundamental de ese proceso de desarrollo, porque en ellas es que terminan teniendo efectos, ¿sí? Todas esas prácticas económicas, sociales y políticas. Está el entorno, todo ese entorno, ¿sí? Las relaciones que se establecen de los actores con el entorno, las distintas dimensiones de ese desarrollo regional, cultural, político, social. Si uno empieza a hacer un listado, termina, digamos, incluyendo muchos elementos, pero pues siempre está el término cultural, político, social y económico, que son fundamentales dentro de esas estructuras sociales, pero es fundamental y un elemento clave del desarrollo regional es ese elemento de progreso y transformación. Y el progreso y transformación dentro del desarrollo regional en la actualidad está orientado no solo a las estructuras de transformación productiva, ¿sí? Para generar nuevos productos, nuevos bienes y servicios, que sean más eficientes en el manejo de uso de los recursos, para que ojalá se obtenga mayores ganancias, sino un proceso, progreso y transformación social y productiva que lleve a que la sociedad todos alcancen, ¿sí? Una conexión y unos beneficios que permitan que todos sientan que están en el mismo barco y que todos están obteniendo beneficios de ese desarrollo. El obtener beneficios y el ser partícipes de ese desarrollo no significa que todos estén ganando en la misma medida, pero que todos tengan la posibilidad de apropiarse, ¿cierto?, de algún tipo de beneficios sociales, económicos, etc. Entonces, habiendo marcado toda esta serie de reflexiones sobre la definición de empresa, la evolución de ese concepto, los beneficios del tema de responsabilidad social empresarial, las implicaciones y todo ello, pues vamos ahora sí a responder la pregunta. ¿Y qué responsabilidad tienen las empresas en el desarrollo regional? Y es básico y fundamental que ya empecemos a pasar de la reflexión a la acción. O sea, ya el discurso de que debemos o no y que es ineludible. No, digamos, es una obligación, es un deber. Más que una obligación, verlo como una obligación, como algo impuesto, es algo que se debe asumir como propio, ¿sí? Y es mejor que se asuma como propio de una perspectiva armónica a como una obligación. Y eso pues ya medianamente creo haber un poco dado las orientaciones, no demostrado porque no sé si ha quedado del todo claro, pero que sí es necesario que se involucre dentro de la estructura como un elemento casi misional de la empresa, ¿cierto? Desarrollo regional, ¿qué responsabilidad tienen las empresas? Es una responsabilidad enorme. No es, digamos, el único, a las empresas las únicas que les toca, porque si nos devolvemos acá, los actores sociales para el desarrollo son varios y a todos les corresponde una responsabilidad. Pero, ¿qué rol tienen las empresas o qué papel juegan? Pues las empresas son básicas y fundamentales. ¿Por qué? Porque esas empresas son las unidades básicas de decisión social, ya no solo de decisión productiva de uso de los recursos, que pueden promover además de transformaciones, de innovación, de mejora en procesos, pueden ofrecer la inclusión de otros elementos dentro del desarrollo de sus sociedades y el proceso de transformación social. Entonces, cuando se empiezan a incluir ellas mismas dentro de un, digamos, conjunto de relaciones sociales propias, van a obtener buenos beneficios. Y por eso deben fortalecer sus estructuras, procesos y mejorar sus capacidades, porque es básico y fundamental. Y no deben dejar su rol porque son empresas y una empresa tiene una orientación económica. Su rol es básico y fundamental, con volverse competitivas, generar beneficios y bienestar, pero no es lo único que deben hacer. O sea, dentro de lo básico y fundamental es que ellas puedan generar ganancias porque así generan empleo. Si generan empleo, generan oportunidades, ¿cierto?
de mejoramiento de pronto de de la calidad de vida y el bienestar, pero tienen que traducirse en beneficios tangibles para todos los grupos de interés. Entonces, ese rol de desarrollar sus estructuras y ser más eficientes es básico, porque si no, no pueden liderar ningún proceso de cambio y transformación. O sea, debe partir de que son entidades de producción que generan beneficios y ganancias y que para eso tienen que prepararse. Pero no es la disyuntiva de que o genero ganancias o respeto al medio ambiente o genero ganancias o incluyo grupos vulnerables o genero ganancias y tengo en cuenta los aspectos legales, éticos. Entonces, por eso, la responsabilidad tiene que ser en liderar esos procesos de transformación productiva sin dejar de lado otros tipos o otros elementos o aspectos, como el elemento ético, la cultura, el medio ambiente y el social. Pensarlo y tenerlo como una práctica declarada, ¿sí? En sus estructuras, ¿sí? En la jerarquía que tienen, en el modelo que van a desarrollar para que todas las partes interesadas, proveedores, clientes, entorno laboral, gremios, sepan y conozcan eso y se empiecen a estructurar eso. Entonces la empresa es la que tiene que liderar ese proceso, porque son los agentes de cambio. A las empresas va Pedro Delgado, va los recursos, va el capital, va los recursos humanos, técnicos, financieros y naturales, y pues ella es la que los administra y la que los gestiona, ¿sí? Y a través de esa gestión, pues ella tiene que liderar procesos que estén un poco más relacionados con estas prácticas que exigen estas concepciones de desarrollo y la nueva realidad, no que lo exijan las teorías, sino que realmente son necesarios porque somos conscientes de que tenemos que cambiar el proceso de consumo, de transformación de la materia prima y los insumos, porque estamos en una situación donde cada vez somos más y obviamente los recursos son más escasos, más difíciles de conseguir y cada vez tenemos que hacer más esfuerzos por tratar de satisfacer las necesidades si no tenemos un ejercicio de autocontrol dinámico. Entonces, es también tener disposición y voluntad para ser parte de la solución a los problemas de la sociedad y deben ser parte de la generación de redes de confianza que permitan el fortalecimiento de aprovechamiento conjunto de las capacidades de los actores locales. Entonces, la responsabilidad que tienen las empresas en el desarrollo regional, yo diría que es inmensa, que deben actuar como líderes, que deben ser parte fundamental del proceso de desarrollo, que ellas son las que tienen que liderar esa iniciativa, porque cuando estamos hablando de desarrollo no se excluye la producción, la generación de beneficios, ganancias. El mismo tema de productividad y competitividad no aleja la calidad de vida, no aleja eso. No, antes debe incluirlo y son parte fundamental porque en ellas es que se dan esos procesos de cambio y de transformación social, porque ellas es la que ponen a prueba la creatividad, la innovación, la organización, ellas son las que se modernizan, si ven que hay un nuevo modelo que les permite hacer eso, pues lo cambian, lo transforman, si buscan una nueva forma de producir bienes y servicios que sea sostenible, pues van a traducirse también en mejores oportunidades en los mercados, como se pueden estar dando a reconocer. Ellas son las que tienen que estar al tanto de esos ejercicios para que realmente, digamos, sigan siendo parte fundamental de la sociedad como lo han sido siempre y terminen teniendo un impacto positivo, incluyendo el tema de responsabilidad social empresarial y otros elementos, pues es básico y es necesario para eso. Y pues esa era la presentación que tenía preparada. Espero haber, digamos, incluido los elementos necesarios para ese ejercicio desde el punto de vista un poco de la reflexión académica con algunos elementos que son importantes y necesarios para que las empresas puedan aportar a ese ejercicio de transformación social y puedan influir en el desarrollo regional. Eso sería. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, Dudas, profe, muchas inquietudes. gracias. Hola. Abrimos el espacio de preguntas. Bueno, yo tengo una en particular y quizás es Sí, para aterrizar un poco con lo local. Y es cómo sí. ve todo esto que usted acaba de contarnos pues en la región, ¿no? Y sobre todo la experiencia que usted tuvo con su proyecto. Sí Bueno, es posible, si se aterriza un poco esa teoría a la práctica. bueno, yo estuve participando, yo creo que la invitación fue por eso, yo estuve participando en un proyecto que se llamó Reactívate Santander, un proyecto de regalías, financiado con los recursos de regalías, y fue un ejercicio que directamente estuvo relacionado con la inclusión de este tipo de temas desde la universidad un poco. La universidad tiene ese rol, ¿sí? También de tener impacto social, pero la universidad no lo puede hacer si no hay una estructura y una voluntad
pero de pronto no sé si me hizo falta mencionar el tema de voluntad y disposición para articular los esfuerzos. En otros proyectos que hemos tenido economía con otros investigadores en temas de pobreza, calidad de vida, siempre nos hemos encontrado que todavía la academia tiene un reconocimiento que es el eje articulador. Uno muchas veces va a la parte social y no quieren ver al sector productivo o no quieren ver al gobierno, el gobierno no quiere ver a las organizaciones sociales y cuando entra la academia hay un respaldo, ¿sí? Entonces se deben aprovechar las capacidades, ¿sí? Para articular el ejercicio eficiente. Lo que uno se encuentra en ese ejercicio de articulación que promueve la universidad a través de ejercicios como el de Reactívate, donde se ha apoyado a 20 emprendimientos de empresarios o agroemprendedores, ¿sí? Se fortalecieron las capacidades productivas un poco haciendo un ejercicio de transformación a partir del cambio en la mentalidad del empresario del sector agrícola, que es un tipo de empresario muy especial, en el sentido en que pues tiene una serie de limitaciones, ¿sí? Y si yo le voy a hablar de pronto de esas limitaciones del empresario, de pronto no tienen que ver directamente con este ejercicio de transformación, porque ellos tienen una estructura que no es la estructura empresarial reconocida, de empresas grandes como tal. Pero a ellos sí es necesario que se les empiece a hablar de estos temas porque ellos están todavía, digamos, más que decirlo aptos, muy receptivos a este ejercicio. Son comunidades muy vulnerables que reciben en cierta medida, ¿sí? No todos, ¿cierto? Reciben en cierta medida con mucho beneplácito que llegue una universidad, que llegue una asociación, un gremio y que les empiece un poco a ayudar a fortalecer sus capacidades productivas. Si empiezan a ver eso desde el punto de vista de pequeños negocios, unidades productivas que empiezan a crecer, pues ellos es más fácil que lo empiecen a involucrar porque nacieron con ese apoyo o fortalecieron su iniciativa o su idea de negocio con ese apoyo. Entonces, se tienen que desarrollar proyectos que busquen esa articulación universidad, empresa, Estado y sociedad para que cada uno aporte las distintas capacidades y se rompan esas cuestiones taras a veces que uno tiene en la mentalidad desde los distintos grupos para que todos interactúen. Cada grupo de actor social muchas veces trabaja por separado, pero cuando se unen las capacidades se puede llegar a mejorar mucho las dinámicas propias de esa estructura. Claro, tenemos que tener las capacidades y en ese ejercicio de aprendizaje, pues hay, digamos, muchos elementos que también a veces no se pueden dinamizar el proceso. Entonces, dentro de tampoco la formación cultural, la educación, ¿sí? Hay que utilizar los mejores canales de comunicación para hacer llegar el mensaje con otros escenarios. En otros escenarios toca hablar otros idiomas, pero sí la idea es articular y articular a estas comunidades y a estas pequeñas empresas. Más del 90% de las empresas, si no el 96, 97%, son pequeñas, micros empresas que no tienen grandes cantidades de capital y todo eso, y que si se siembra esa semilla de un ejercicio de reflexión desde esa perspectiva, pues de pronto no les es propio porque sus procesos productivos apenas están empezando a desarrollarse, pero cuando ya empiecen a ver que agregan valor y que se les empieza a valorar, muchos de estos emprendimientos ya tenían prácticas buenas de prácticas de manufactura, habían mejorado sus procesos productivos con cuestiones de inocuidad y todo eso, y eso ya les estaba marcando una pauta y empezaba a diferenciarlos, pues es obvio y necesario que ellas lo van a empezar a incluir entre sus acciones y van a ver esto no como un cuento, sino como un beneficio y también como un valor, que es una de las cosas que yo planteo, que se vea como un valor dentro de la estructura empresarial para que esta sea más eficiente, productiva, pero también más responsable socialmente. Bueno, profe, muchas gracias por su respuesta. No sé si alguien más tenga preguntas. Creo que alguien aquí abrió el micrófono, la profe Jessica, o está abierto porque sí. ¿Nadie más tiene preguntas? No, que no. No, creo que nadie, A ver, nadie tiene preguntas, ¿o sí? No. están ahí, están ahí. Sí. No, creo que nadie más tiene preguntas, parece. Sí, pero no hay ¿Sí? preguntas. Pero no hay pregunta, gracias. Ah, bueno, vale, gracias. Bueno, profe, pues muchísimas gracias entonces por el espacio. Siempre muy, muy provechoso escuchar estas perspectivas que se tienen
temas transversales a la investigación como la articulación con las empresas. Entonces, les estaremos compartiendo también la agenda del siguiente mes para que puedan participar. Y ya no sé si el profe quiera decir algo para cerrar. No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que este ejercicio de reflexión les sea provechoso, pertinente y pues nos encontraremos en otro espacio para hablar de algunas cosas. Muchas gracias a todos y por la invitación, Karen. Bueno, entonces que estén muy bien. No se les olvide llenar el listado de asistencia pues, para poder certificar. Y nos vemos en un próximo espacio. Entonces que estén muy bien. Un saludo especial. Gracias.